elementos negociables. Quiero que vean Confesión de Fe 1.6. Confesión de Fe 1.6. Dice aquí, el consejo completo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria y para la salvación, fe y vida del hombre, está expresamente expuesto en las Escrituras, o se puede deducir de ellas por buena y necesaria consecuencia, y a esta revelación de su voluntad nada ha de añadirse, ni por nuevas revelaciones o relaciones del Espíritu, ni por las tradiciones de los hombres. Sin embargo, confesamos que la iluminación interna del Espíritu Santo es necesaria para que se entiendan de una manera salvadora las cosas reveladas en la palabra, y que hay algunas circunstancias tocantes a la adoración de Dios y al gobierno de la Iglesia, comunes a las acciones y sociedades humanas, que deben arreglarse conforme a la luz de la naturaleza y la prudencia cristiana, pero guardando siempre las reglas generales de la palabra que han de observarse siempre. Muchas palabras para decir esto. Hay muchos detalles que no tenemos en cuanto al gobierno de la Iglesia. Entonces, ¿cómo vamos a llenar esos huecos? Pues según las reglas generales de la palabra, según la prudencia que Dios nos ha dado, según el buen orden que podemos aprender de sociedades humanas que hemos visto que funcionan en sociedades, y vamos a siempre someter estos a la luz de la palabra. Pero, ¿qué no es negociable? Pues la estructura de ancianos y diáconos. ¿Qué son negociables? Pues muchas otras cosas de los detalles de la estructura de la iglesia. Bien, quiero decir una sola cosa más, pero aquí hay una falta de detalle también aún en el Nuevo Testamento. Estos detalles surgen especialmente al nivel de las conexiones entre iglesias locales. El Nuevo Testamento indica que las congregaciones disfrutaban cierta autonomía, pero se interrelacionaban y mantenían responsabilidades las unas con las otras. Por ejemplo, el concilio en Jerusalén hizo decretos para otras iglesias en Hechos capítulo 15. No dijo, ustedes son independientes, arréglense. Al contrario, llevaron el asunto a los apóstoles y los ancianos, no solo a los apóstoles y los ancianos, y ellos hicieron un decreto y luego difundieron ese decreto en otras iglesias. Además, el presbiterio participó en la consagración de Timoteo al ministerio. Primera de Timoteo 4:14 dice que la imposición de manos del presbiterio. Ahora, ¿quiénes estuvieron en el presbiterio? Pues los presbíteros, los ancianos, pero no sabemos qué tan grande era el presbiterio. ¿Era toda la ciudad? ¿Era toda la región? ¿O quiénes estaban en el presbiterio? No sabemos, pero encontramos aquí que varios ancianos llegaron a imponer las manos sobre Timoteo. Finalmente, las iglesias gentiles tuvieron la responsabilidad de socorrer las necesidades físicas de las iglesias en Judea. Pablo dice, pues ustedes tienen responsabilidad de ayudar a sus hermanos, Romanos 15, 25 al 27. Entonces, no hay muchos detalles, pero tenemos ancianos, tenemos presbiterio, tenemos el concilio en Jerusalén, que es como modelo para un concilio ecuménico de todas las iglesias, pero no hay muchos detalles. Entonces tenemos que tener modestia, tenemos que tener humildad en insistir en los detalles de nuestros gobiernos eclesiásticos. Hoy día pasé la mayor parte del día en el presbiterio del sur de Florida. Entonces, y tenemos nuestro procedimiento. Y digo que en general
es bíblico lo que estamos haciendo. Estamos examinando candidatos al ministerio y cuando llegan a su momento vamos a imponer las manos sobre ellos para consagrarlos, ordenarlos para el santo ministerio. Hay procedimiento o precedencia aquí en 1 de Timoteo para eso. Pero muchas otras cosas que hacemos, realmente no hay ninguna mención de esas cosas en el Nuevo Testamento. Entonces tenemos que seguir generales reglas de la palabra y la prudencia en la administración de sociedades humanas. Bien, hasta ahí con gobierno eclesiástico. No es la cosa más interesante, pero lo que me da mucho gusto es un avivamiento del anciano. Un avivamiento, una recuperación del oficio del anciano, porque sin el anciano es difícil que una iglesia sea sana, y es difícil que una iglesia más bien no difícil, la iglesia sin anciano no tiene una estructura bíblica, podemos decir eso. Y entonces qué bueno que hay mucha recuperación y énfasis en ese oficio. Bien, medios de gracia, los medios de gracia. Una vez más, el concepto que uno tiene de la iglesia va a definir su perspectiva sobre los medios de gracia. Las iglesias que tienen conceptos objetivos externos tienden a enfocarse en los sacramentos como los medios más importantes y en la iglesia como el dispensario de gracia. Y es el concepto en la Iglesia Católica Romana. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es la jerarquía que desciende del Papa, que depende del Papa. ¿Qué hace la iglesia? La iglesia da gracia. ¿Cómo da gracia la iglesia? La iglesia administra los sacramentos. Entonces todo es visible, tocable, objetivo, existe ahí. ¿Quieres gracia? Pues tienes que recibir los sacramentos. ¿Dónde? En la estructura que depende del Papa. Es el único lugar. Entonces es muy objetivo. Las iglesias que tienen conceptos subjetivos internos tienden a negar los medios de gracia y buscan experiencias inmediatas con Dios, porque algunas iglesias anabaptistas no tienen bautismo, no tienen la cena del Señor. Entonces, porque para ellos es demasiado físico, terrenal, demasiado afuera, rutinario, rito, ceremonia, y lo que buscan es una experiencia genuina dentro de ellos. Y nosotros, siendo una iglesia confesional, y sigo hablando de nosotros, pero hablo en general de iglesias protestantes confesionales, las iglesias confesionales enfatizan los medios de gracia como maneras ordinarias por las cuales Dios ha determinado comunicarnos su gracia. Entonces, tienen su existencia objetiva, pero también damos más énfasis en la palabra, porque ¿cómo vamos a entender qué son estos sacramentos? Pues vamos a entenderlos y comunicarlos por medio de lo que dice en la palabra. Entonces, si tú vas a una iglesia, por ejemplo, católica romana, lo más importante allá es participar en la misa. No es tanto escuchar la palabra predicada. Si tú vas a una iglesia, vamos a decir, pues, muy subjetiva, quizás muy anabaptista, y otra vez, estoy usando categorías grandes porque hay muchas excepciones, pero no vas a encontrar los sacramentos, nada objetivo, vas a estar experimentando algo. Si vas a una iglesia protestante confesional, lo que vas a escuchar es un sermón largo, que es una explicación de la palabra de Dios, pero luego probablemente vas a encontrar también los sacramentos, pero son subordinados a la predicación de la palabra. Bien,
Catecismo Menor 88 tiene una definición aquí. Dice, ¿cuáles son los medios externos y ordinarios por los cuales Cristo nos comunica los beneficios de la redención? Los medios externos y ordinarios por los cuales Cristo nos comunica los beneficios de la redención son sus ordenanzas, y especialmente la palabra, los sacramentos y la oración, y todos los cuales hace Él eficaces para la salvación de los elegidos. Entonces aquí, otra vez, encontramos aquí un balance, porque no estamos despreciando ceremonias, ritos, estamos diciendo que Dios en su gracia ha designado ciertos medios por los cuales Dios ordinariamente comunica su gracia. Entonces, ¿queremos gracia? Pues, ¿cómo vamos a buscar su gracia? Pues aquí son medios. ¿Cuáles son? La palabra, los sacramentos y la oración. Y vamos a ver dos de estos. No vamos a hablar tanto de la oración. Vamos a pensar en la palabra predicada y los sacramentos, ¿ok? Palabra predicada. Decimos que la palabra es el medio más importante por dos razones. Es el único medio que puede funcionar solo. La palabra puede funcionar sola. Los sacramentos dependen de la palabra. También es el único medio que es el instrumento tanto de conversión como de la santificación, mientras que los sacramentos son instrumentos de la santificación, no de la conversión. Entonces, por eso damos prioridad a la palabra, porque la palabra puede existir sin los sacramentos, puede funcionar, pero los sacramentos no pueden funcionar sin la palabra. Y históricamente, cuando los sacramentos se desconectan de la palabra, muchos errores han entrado en cuanto a qué son los sacramentos. Entonces, cuando se desconectan, los errores entran. En la prolegómena estudiamos la naturaleza de la Biblia, la escritura, su origen, el proceso de escrituración, haciendo la pregunta, ¿qué es la Biblia? Pero cuando es considerada de nuevo bajo eclesiología, el enfoque está en la palabra predicada. En otras palabras, la Biblia comunicada es el medio de gracia. Y suena algo muy simple, pero es muy importante. La Biblia no es un libro mágico. La Biblia no nos comunica gracia por estar sentada sobre la mesa central de nuestra sala. No comunica gracia estando en el estante. Es la palabra predicada que comunica gracia. O ya tenemos la ventaja de que también leerla, que era inconcebible a través de mucha de la historia de la iglesia, tener tu propia Biblia para leerla. Por eso el énfasis está en la palabra predicada, pero leída, predicada, escuchada, es el medio de la gracia. Pero la Biblia es el medio de gracia cuando es predicada, leída, escuchada, pero es en manos del Espíritu Santo, en manos del Espíritu Santo. Pregunta 89. La pregunta es, ¿cómo viene la palabra a ser eficaz para la salvación? Y la respuesta es, el Espíritu Santo de Dios hace que la lectura y aún más, especialmente la predicación de la palabra, sean medios eficaces de convencer y de convertir a los pecadores y de edificarles en santidad y consuelo por la fe hasta la salvación. Entonces, ¿cómo llega a ser eficaz la predicación de la palabra? El Espíritu Santo. Y luego, de nuestra parte, ¿qué la hace eficaz? La fe. Y además,
la naturaleza de la Biblia requiere diligencia en nuestra recepción de ella. Y esta pregunta 90 es muy buen consejo, muy práctico para todo cristiano. ¿Cómo ha de ser leída y escuchada la palabra para que se haga eficaz para la salvación? A fin de que la palabra se haga eficaz para nuestra salvación, hemos de prestarle atención con diligencia, preparación de espíritu y oración. Hemos de recibirla con fe y amor, atesorarla en el corazón y practicarla en la vida. Muy práctico consejo para todo cristiano en cuanto a cómo prepararnos y recibir y practicar para que sea eficaz en nuestras vidas. Entonces, ese primer medio de gracia, que es la palabra predicada, es decir, la palabra comunicada. La palabra sacramento no es tomada de la Biblia, o más bien está en la Biblia latina, pero no refiriéndose a lo que estamos llamando sacramentos. Por eso la misma confesión usa también la palabra ordenanza, y algunas iglesias no hablan de sacramentos, hablan de ordenanzas. Ninguna palabra es muy adecuada porque ordenanzas hay muchas. Ordenanzas de Dios. Entonces es un poco vaga la palabra ordenanza. Sacramento no es una palabra que nos ayuda mucho. Aparece la palabra en latín sacramentum cuando Pablo dice que el matrimonio es un gran misterio, pero luego dice, pero hablo de Cristo y la iglesia. Entonces se refiere a matrimonio como sacramentum. Y en la historia de la iglesia, pues en la iglesia católica romana, ellos vieron eso y pues el matrimonio es uno de los sacramentos, ellos tienen 7, entonces ahí tomaron esa palabra que quiere decir misterio. Pero, ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando de ciertos actos sagrados que son medios de gracia. Y nosotros tenemos que reconocer, de hecho, un paréntesis, cuando entramos en una discusión, siempre es bueno definir los términos, porque a veces debatimos innecesariamente, porque se debate entre diferentes comunidades cuántos sacramentos hay. Y los católicos romanos dicen que hay 7 sacramentos, y hay algunas iglesias que dicen hay 3 sacramentos: bautismo, cena del Señor y el lavamiento de los pies. Y la mayoría de las iglesias dicen que hay 2 sacramentos, el bautismo y la cena del Señor. Podríamos ayudarnos mucho en hacer una pregunta de definición primero y decir, ¿qué quieres decir con la palabra sacramento? Y luego hay gente que está hablando de sacramentos y están extendiendo a muchas experiencias. Entonces, no solo 7, pero muchas cosas. O sea, ese viaje fue sacramental para mí, o están usando la palabra en una forma muy extendida. Entonces, primero debemos hacer la pregunta, ¿qué quieres decir? Porque ya que sepamos qué quiere decir alguien con la palabra sacramento, podemos ver cuántos hay, cuántos quepan o cuántos estén en esa categoría. ¿Me explico? Entonces, para no debatir innecesariamente, debemos decir, pues, ¿qué quieres decir con eso? Si la definimos más ampliamente, muy ampliamente, como cualquier cosa que Dios utiliza para santificarnos, todo lo que pasa en nuestras vidas podría ser un sacramento. Si la definimos estrictamente, vamos a tener menos sacramentos. Y la pregunta es esta: si existe en la Biblia una categoría de actos sagrados que son sui generis, es decir, una categoría aparte. Hay algo que brinca de la Biblia
de actos instituidos por Dios que son de una categoría aparte. Y luego, si esta es la pregunta, la tarea es identificar lo que los hace distintos de cualquier otra ordenanza. Y lo que encontramos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que hay dos actos instituidos por Dios que brincan, que se ponen en una categoría aparte, sobresalen como distintos de otras ordenanzas. ¿Y cuáles son? En el Antiguo Testamento encontramos la circuncisión, que brinca de las páginas de una especial importancia. Había muchas otras ordenanzas, ¿no? Había muchos ritos de limpieza, de derramar sobre el pueblo agua, sangre, etc. Muchos otros ritos, pero la circuncisión está en una categoría aparte, porque la circuncisión es la indicación de quién está en el pacto y quién no está en el pacto. Entonces brinca como algo diferente. Y además hay una cena que también de varias fiestas que tienen en el Antiguo Testamento, pero que brinca de las páginas como de suma importancia. Y la participación en esa cena es de suma importancia para la vida de un judío. Entonces, la definición de quién es un judío, sobre todo un varón, es la circuncisión. Y la cena de más importancia para fomentar y animar la identidad del pueblo de Dios como salvado de Egipto es la Pascua. Sí, la Pascua. Entonces, podemos decir que estos actos a través de todo el Antiguo Testamento brincan de las páginas como de suma importancia. Y cuando buscamos en el Nuevo Testamento a ver si hay actos que funcionan de esa misma forma y en los cuales los cristianos todos podemos participar, encontramos otra vez dos. Encontramos otras cosas como el lavamiento de los pies, encontramos como otras ordenanzas como el beso fraternal, encontramos varias ordenanzas. Pero el bautismo es lo que identifica a una persona como cristiano y la cena del Señor es la comida central que también que alimenta y que nutre la identidad de un pueblo salvado del pecado por medio de Jesús. Entonces, cuando observamos estos dos que brincan de las páginas como especiales, luego tratamos de entender qué tienen en común y qué es especial acerca de ellos. Podemos llegar a conclusiones como la Confesión de Fe 27:1 dice: los sacramentos son señales y sellos santos del pacto de gracia, instituidos directamente por Dios para representar a Cristo y a sus beneficios y para confirmar nuestra participación en Él, y también para establecer una distinción visible entre aquellos que pertenecen a la Iglesia y el resto del mundo, y para obligarlos solamente al servicio de Dios en Cristo conforme a su palabra. Si fuéramos a hacer un tratamiento adecuado, buscaríamos todos los muchos versículos que están apoyando estas declaraciones. Y también podemos ver más concisamente pregunta 91 en el Catecismo Menor, o 92, dice: ¿qué es un sacramento? Un sacramento es una práctica sagrada instituida por Cristo
la cual por medio de signos sensibles representa a Cristo y a los beneficios de la nueva alianza y los confirma y aplica a los creyentes. Entonces aquí, ¿cómo llegaron a esta definición? Como buscaron algo que brinca de las páginas y encontramos 2 candidatos en Antiguo, 2 en Nuevo, y luego preguntaban, ¿cómo funcionaban? ¿Cómo funcionan? ¿Qué tienen en común? Y encontraron estas características de los sacramentos. Además, hay una similitud entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Argumenta a favor de 2, porque obviamente había 2 en el Antiguo, y esto argumenta a favor de 2. No necesariamente debe haber 2, pero encontramos una conexión entre estos 2 en el Antiguo, uno de entrada y otro continuo, y encontramos en el Nuevo Testamento uno de entrada y otro continuo. Entonces este paralelo también aboga a favor de 2 y solamente 2 sacramentos. El funcionamiento de los sacramentos. Podemos decir que no funcionan es una expresión que quizás van a encontrar en la literatura, pero este es el concepto católico romano y va de acuerdo con toda el concepto que tienen de la Iglesia como el dispensario de los medios de gracia, que son los sacramentos. Esto es esta expresión ex opere operato, de la obra obrada. Podríamos traducir automáticamente. Obrando, obran. Y ustedes pueden apreciar históricamente qué pasó en sus países de origen o países de origen de sus antepasados. En Latinoamérica, ¿qué pasó? Los conquistadores llegaron con sacerdotes católicos. ¿Qué hicieron? Pues bautizaron a millares de personas y luego declararon que esas personas ya eran cristianos. ¿Por qué? Porque fueron bautizados. Y el bautismo opera operando, o sea, aplicando el bautismo, hace su obra automáticamente, sin duda. Entonces, otra vez, es un concepto completamente objetivo del bautismo. Opera no dependiendo de la fe de nadie, simplemente opera porque opera, es automático. No depende de la piedad del ministro, no depende de la confesión de él o su santidad de vida, simplemente opera. Su eficiencia está como innato en el sacramento, en este concepto, pero es algo que estamos, por favor, entiendan que no estoy enseñando esto, pero estoy negando esto y encontramos una negación de esto en Confesión de Fe de 27, de nuevo, en el párrafo 3. Dice aquí, la gracia que se manifiesta en los sacramentos o por ellos, mediante su uso correcto, no se confiere por algún poder que hay en ellos. Es una negación de ex opere operato. Ni depende de la eficacia de un sacramento de la piedad o intención del que lo administra. Hubo un grupo en el tercer siglo, los donatistas, o cuarto siglo, los donatistas, que estaban negando el bautismo de algunos porque el que administró el sacramento no era digno. Entonces el donatismo dice que depende de la integridad de lo que administra. Pero luego dice no, sino
de la obra del Espíritu y de la palabra de la institución, la cual contiene junto con un precepto que autoriza el uso del sacramento una promesa de bendición para los que reciben dignamente. Entonces, ¿cómo opera un sacramento? Opera por medio de, ¿cuál es su poder? Pues su poder es la palabra y el Espíritu Santo. Y de la parte de la persona, pues hay requisito en cuanto a cómo se debe recibir. Cuando hablamos de un sacramento, hablamos de 3 elementos. Entonces, si algún día encuentran un examen que dice cuáles son los elementos de un sacramento, hablamos de 3 elementos. El signo, lo que es significado, el signo, lo que es significado, y la relación entre el signo y lo significado. Entonces, 3 elementos. El signo, el elemento común, agua, pan, vino. Los significados son Cristo y los beneficios de su obra. Por ejemplo, ¿qué significa el pan de la Cena del Señor? El cuerpo roto de Cristo. ¿Qué significa vino? La sangre derramada de Cristo. ¿Qué significa el agua del bautismo? Pues ¿qué hace agua? Limpia, ¿no? Y hay otros significados, pero lo más obvio es limpieza. Ahora, la relación entre el signo y lo significado es que al recibir el signo dignamente, se recibe lo significado. Entonces, esta es la eficacia del sacramento. Y esto es lo que los hace tan importantes, que no solamente significan, sino también comunican gracia a la persona que recibe dignamente el sacramento. Por eso podemos decir que son medios de gracia.